Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de México Inteligente. Es un día muy especial, un día que tenemos que disfrutar el tema porque realmente vale la pena que lo hagamos. Hoy es el día de Yucatán en el tiempo, este fabuloso programa que tenemos en México Inteligente y que nos hace aprender muchas cosas acerca de los temas de este maravilloso estado y realmente hasta de la península. No se lo pierda, quédese con nosotros. Ayúdenos a crecer. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a Cintia Buenfil, que nos apoya hoy en el programa y que va a estar además pendiente de los comentarios. Recuerde que este programa es grabado, sin embargo, los comentarios los leemos, los disfrutamos y se los contestamos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, bienvenidos al programa. Sabemos que este horario es diferente, es un horario más temprano, pero es un horario en el que usted también puede disfrutar. ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando? ¿Sí? ¿Está usted ahí? Bueno, perfecto. Ponga sus audífonos y disfrute este magnífico programa de Yucatán en el tiempo. Le doy la bienvenida al licenciado Miguel Fernández Montilla. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Listo para el tema, Miguel? Listo, vamos a darle. Estamos en un mes, en el tercer mes del año. Eh, Se acerca el calor, se acerca el calor, empieza a amenazar el calor, como siempre en el estado de Yucatán. Nos caracterizan los calores agresivos y pues bueno, se fue la época de frío y ahora estamos en la época de calor. Empieza a entrar el calor. Semana Santa, Miguel, como siempre, se caracteriza de ser una época muy calurosa. Claro, es preámbulo de los meses más Y agresivos. más agresivo, digo, todavía en marzo, de repente entra que uno que otro nortecito, y todavía el calor está en 30 y tantos, 32, 33, de repente el más caluroso, creo que esta semana fue de 36, pero ya los calores de abril, mayo, junio, de 40 para arriba, sí, ya. Ya nos empezarán a pedir playa, nos empezarán a pedir cerveza, algo frío que refresque y que nos mantenga muy, muy contentos en esa época. No es en especial la época que más me gusta, se fue la época que más me gusta, que entra a partir de octubre. Yo disfruto mucho octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. No sé si compartes ese gusto. Igual, digamos, así ya ves que ayer es team frío, eres team calor, ¿va? Yo soy team frío, yo el calor lo detesto, sobre todos los calores extremos. Yo así acá que he vivido toda mi vida, pero es algo que no me acostumbro. Acaba de terminar carnaval, algo que mucha gente disfruta, no en mi caso especial, pero una fiesta. ¿Cómo consideras al carnaval? ¿Tradición o simple fiesta? Definitivamente es tradición, porque es uno de los carnavales más antiguos de México, detrás del de Campeche, que es el que presumo ser el más antiguo, pero son así, no sé, 2, 3 años, la diferencia es muy poca en el tiempo, de antigüedad Entre el de Campeche y y el de Mérida. que ahora el de Mérida empieza a competir con carnavales como el de Progreso. Es lo que estaba viendo esta vez y me da gusto. Yo no soy de ir al carnaval, de hecho, a mí lo que no me gusta son los amontonamientos, ¿no? Pero estoy viendo que, por ejemplo, en Ixmaquil, en el Plaza Carnaval, ya se está llenando. Antes nadie quería ir. Y entonces, de hecho, empezaron a ir a Progreso como protesta para no ir a Ixmaquil. Pues ya estoy viendo que el de Progreso se pone llenísimo. El de Canacín también atrae mucha gente. Obviamente, el de Plaza Carnaval, vi que este año tuvo bastante buena afluencia. Y bueno, yo sí fui de hecho, antes que se les ocurrió, siempre decía, ¿por qué no hacen el carnaval en Xmaquil? Que es un recinto que está desperdiciado todo el año y ya no estorba, porque es una realidad que la ciudad ya no está para que se celebre el carnaval en Monterrey. Y sin embargo, la polémica sigue. Cada año es la misma polémica. Todavía sigue. Quiere que regrese a Don Tejo. No. Yo en lo particular disfruto el carnaval en esta ciudad semi vacía cuando se da. Esa es la parte que disfruto. Un paseo Montejo tranquilo. Claro, es que no se daña. Y además ya la ciudad ya no está, ya con lo que ha crecido, no está para estar cerrando y dividiendo la ciudad durante varios días, porque todas las demás zonas se colapsan. ¿Cierto? Ah,
Aunque no sé si trabajaron los bancos en el martes de carnaval. El martes creo que no, el lunes sí trabajaron. O sea, siguen tomando un martes de asueto. Asueto, me parece que sí, por ejemplo, dependencias y juzgados no trabajaron ni el lunes ni el martes. Bueno, dependencias de gobierno y juzgados casi no trabajan normalmente todo el año, pero ahí la eventualidad hubiera sido que sí trabajen. Pero en fin, si a usted le gusta el carnaval, póngalo ahí, póngalo y bienvenidos a este programa realmente de México Inteligente, el canal de la gente diferente. Y aquí intentamos dar nuestros puntos de vista. Recuerden que son puntos de vista muy personales. Respetamos a todas las opiniones y de verdad las escuchamos, que no quiere decir que las compartamos, sin embargo, son opiniones personales, lo que nosotros pensamos sin querer ofender a nadie. Si usted se siente aludido u ofendido por algún comentario, realmente le ofrezco una disculpa, pero la intención es que escuchemos a las diversas voces. Esa es la diversidad que nosotros queremos. Así que, ¿y qué tenemos esta semana, Miguel? Esta semana, empezando por el personaje, pues precisamente aprovechando que estamos pues, saliendo de lo que es el carnaval, personaje de esta vez es Santiago, Marcelo Sanguinetti. Marcelo Sanguinetti, pero permíteme un segundito antes de empezar. Señores, ya lo dijo el licenciado Miguel Fernández Montilla, así que vámonos en este momento al personaje del programa Yucatán en el tiempo. Adelante, Miguel. ¿Cuál es el personaje de El esta? personaje es Marcelo Sanguinetti Jacarandoso, aprovechando está reciente el carnaval, ¿no? Que además es un personaje del carnaval icónico durante más de cuatro décadas, ¿no? Más de 40 años él participó. Y pues vaya, yo creo que fue un personaje que siempre estuvo presente, y además era expectativo porque empezó a hacer unos trajes así cada vez más pues, monumentales, porque eran unos arneses y unas cosas que de repente se trepaba allá. Yo no sé cómo nunca se mató, se cayó de esa, pues, la estructura esa que armaba para y convertía en traje, ¿no? Entonces vamos a hablar de él. Él nace en 1956. Entiendo que es originario del barrio Santiago, perdón, de San Sebastián. Sí, habla vecino de San Sebastián. Sebastián, Bueno, Marcelo Sanguinetti vivía ahí en la calle 77, me parece, entre, si alguien tiene el dato exacto, pero estaba sobre la 77 con 76 y 78 aproximadamente. Ahí tenía la casa Marcelo Sanguinetti. Los que somos vecinos de San Sebastián recordamos a Marcelo Sanguinetti muchos años atrás, en la época. Quiero comentarte como dato, haciendo paréntesis antes de que entremos a las cosas oficiales, que él todo el año estaba vigente con el carnaval, te quiero decir. No era un personaje de temporada. Era un personaje que empezaba a listar sus bailes y sus trajes y a juntar a la gente con la que iba a trabajar desde septiembre, octubre del año previo al carnaval. Y se pasaba ahí, los que son de San Sebastián recordarán que se ponían a hacer los ensayos en las canchas de básquetbol, en ocasiones en la cancha que luego, lo que fue el parque de arena de San Sebastián, el parque de niños que luego se dividió y se formó pues una cancha de tenis y luego una cancha de fútbol rápido, y ahí hacía sus ensayos Marcelo Sanguinetti en rivalidad con Pompidou. Pero esto te lo dejo a ti para que lo expliques bien. Claro, y bueno, él, como tú bien dices, de hecho, hay hasta el carnaval, tanto el carnaval como Xuchimacú tiene su comité permanente. O sea, no es un trabajo de unos días al año o de un mes al año, sino que ellos, que una vez que termina un evento, pues empiezan a prepararse para el próximo año. En este caso, como bien dices, pues igual Marcelo Sanguinetti hacía lo mismo. Me imagino que tenía que empezar. ¿Qué vamos a ver el próximo año? ¿De qué va a tratar la comparsa? De los trajes, hay que encargarlos, pues obviamente alguien tiene que costear todo eso, tienen que reunir los fondos y demás. Entonces, pues es de la preparación de todo un año. Y además de saber que es una persona que amaba el carnaval, a diferencia de nosotros, somos
cringe del carnaval. Bueno, también te quiero comentar que Marcello Sanguinetti, hasta donde nosotros sabíamos en San Sebastián, tenía un presupuesto emanado del gobierno municipal. Es correcto. De hecho, en alguna ocasión recuerdo haber leído la prensa que se había quejado. No me acuerdo cuál de los ayuntamientos le retiró el apoyo en una ocasión y se quejó. Se quejó, porque además era pues que ya está inventariado en el carnaval. Sí, incluso los que recuerdan el carnaval en San Sebastián, que era un carnaval que permeaba incluso a todas las partes del centro de Mérida. Iniciaba en San Sebastián porque habían bailes ahí en las canchas de básquetbol y ahí a las puertas de la escuela Manuel Cepeda Peraza y María Antonia Ancona se cerraba la calle, que es exactamente las 72 con 75 y 77. Es la puerta de las dos escuelas juntas, de la María Antonia Ancona y de la Cepeda Peraza. Se cerraba para los bailes de Flash Gordo, de Androide, Eso. de USA Tío Sam, y era Smash, ¿no? Smash, ya normalmente patrocinadas por porque llegó a darse bailes en conjunto en San Sebastián, se dividía y se daban bailes de Sanguinetti y de Pompidou. Fíjate. Pero Pompidou era vecino, era de la ermita, ¿no? La zona de la ermita, ¿verdad? También. No, bueno, él era de San Sebastián. Cuando Pompidou podía, se iba a hacer bailes a la ermita. Entonces, tú oías música. Yo vivía exactamente en las 77 con 70 y 72 frente al campo de softball. Ahí tenía la casa de mis padres, mi familia Ordaz. Cuando tú estabas ahí a veces oías la música de los dos lugares. Anunciando, había una guerra de bailes. Además lo hacían el mismo día, a la misma hora. Mismo día, misma hora. Entonces, y que luego a veces terminaba ahí en conflictos, ¿no? En golpes, ¿no? Que por cierto, este año, ¿cómo hubo de golpes en los carnavales de Progreso y de Canacín? No sé si viste. Sí lo vi, esa penosa situación. ¿No? Porque al final de cuentas era parte también del problema del carnaval en Montejo. Los excesos era lo que también llevaban. La gente que vivía allá yo tengo amistades que vivían en las zonas aledañas, les salían y ya apestaba orines toda la puerta de su casa, porque la gente se iba a hacer a buchar allá y a los borrachos a determinada hora era golpes y un montón de cosas. Bueno, en fin, ya habría que hacer un estudio más a conciencia porque a veces ahí veo mucho interés de ciertos alcaldes de sus carnavales, porque si sabes, hay carnavales en prácticamente el 70-80% de los municipios, y no es que en todos. De hecho, otra cosa, ahorita que mencionaba de los bailes que eran de otras zonas de la ciudad, no solo de la ciudad, de otros pueblos. Por eso ves que hay muchos pueblos que sus carnavales los festejan o una semana antes o una semana después del carnaval de Mérida. ¿Para qué? Porque festejan su carnaval y también vienen de sus pueblos a festejar el carnaval de Mérida. Esa es una razón importante. Lo importante sería saber, Miguel, si realmente esto le conviene económicamente al Estado. Porque sé que están buscando popularidad y empiezan a traer a gente de la Ciudad de México y del centro de la República. Sebastián Bulli. Gente que realmente no aporta o no ha aportado, a mi juicio, a mi opinión, absolutamente nada a la cultura, ¿no? Ni a la cultura yucateca, ni a la peninsular, ni absolutamente nada. Son populares. Eso. Realmente estamos en una época en que el populismo está terminando en todas partes. No solo el gobierno. Obviamente esto lo organizan los ayuntamientos. Y lo que les interesa son, parece que les interesa más los likes, en un momento dado gobernar de forma efectiva, ¿no? Y es lo que entonces por eso traen a estos personajes, porque la gente obviamente está feliz porque... Bueno, y acostumbrados además a no estar proporcionando solamente un espectáculo de calidad. Yo los pocos desfiles que vi por la televisión, pues veías un carro alegórico y 6, 7 autos de las empresas allá, camionetas y que ha habido.
Entonces, degradan, a mi juicio, a mi opinión, degradan un desfile que podría estar más claro, espectacular, porque ves un carro alegórico y luego 3 camiones, un camión de la Botana de la Lupita, uno de no sé qué, que no absolutamente Si fueras ojalá trabajos así en carro alegórico, patrocinado por decir, no sé. No, con la escala Era las empresas hacían sus cargos alegóricos, obviamente, y aprovechaban y publicitaban. Ahorita ni esto, o sea, nada más ponen el camión, va pasando y va el tirando. otro camión de repare está tirando cosas ahí, pero y la gente, pues obviamente la gente le gusta eso que le esté tirando cosas, Sí. pero pues tú imagínate la cantidad de basura también que se genera en el lugar, porque Ya lo veo en Monte, eso lo veíamos. O sea, en una época había unas cuadrillas, unos ejércitos de barrenderos que les mandaban toneladas de basuras en la noche. que seguramente sucede en Progreso, Seguramente. que seguramente sucede en Ishimaquil y que seguramente sucede Sí, ahora. en todos los lugares. Si eso lo pegamos a que existe muy poca cultura de la separación de desechos y que además no sabemos el tratamiento que se le está dando, si es bueno o malo a los desechos en los basureros municipales, pues ahí se acrecenta el gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿al calor de la cultura? ¿Podríamos compararlo con un festival cervantino? Podríamos, o sea, absolutamente no. A mi juicio, es una fiesta popular de tomadera y es una fiesta que simplemente a la gente que le gusta ese tipo de cosas va y aleja a los verdaderos artistas, ¿no? Trajeron a Yuri, o sea, yo no creo que estos artistas cobren un peso. Y obviamente esto sale del erario. Claro. La pregunta es, ¿hay recuperación o no hay recuperación? Porque es muy fácil auspiciar fiestas con dinero ajeno, ¿no? O sea, ya sí. Valdría la pena que la gente más Habría que investigarlo con alto nivel de investigar esto. Porque, por ejemplo, ahorita también eso abona que también vaya más afluencia por el carnaval de Ismaquil. Había transporte público gratuito. Entonces eso también abona para que vaya más gente. Me imagino que la entrada no la cobraban, a diferencia de Ismaquil que sí te cobran la entrada. Y pues muchas cosas de ese tipo. Pero también sé y entiendo que no hay muchas amenidades en Ismaquil, no lo sé, pero Para estos esta fecha, comentarios Loro, allá sí que se termina el desfile y luego pues hay cositas allá, pero pues Bueno, en Vancouver había una feria, había cosas, me imagino que allá hay eventos de conciertos y demás, pero allá sí te diría, hace muchos años que no voy a carnaval, allá sí los desconozco. pero bueno, volvemos a la época pasada de Roberto Martel Personaje. Entonces, Cacaraloto primero fue 2 veces rey del carnaval, en 1980 y en el 2000. De hecho, por allá ahorita vamos a ver las imágenes. Por los 1980 que está esbelto, ahí sale una imagen allá. vamos a verlo. Tomé de un artículo de Joven y bello, Edgar Ruiz Cerrupio del 10 de febrero de 2020, del Día de Yucatán, y otra del 2000, que sale igual, que fíjate que ya sabe, con un traje, yo creo que por como iba desfilando y demás, con un carro alegórico, iba un traje más sencillo de los que ya acostumbraba, que igual allá iremos pasando algunas imágenes de los trajes esos que prácticamente eran un andamio donde se trepaba él. eran estructuras Y yo complejas. cuando alguien lo venía empujando por Sí, tenía, de hecho, Marcelo Sanguinetti, hasta nosotros sabíamos, tenía un equipo de trabajo, un staff, que eran un muchachos que se les pagaba, yo sé que se les pagaba, y se les daba muchas facilidades a muchos que participaban en los desfiles. No estoy seguro si se le pagaba a la comparsa, ¿eh? No estoy seguro, no. Si usted sabe si se le paga a la comparsa, pues díganos ahí en los comentarios. Pero lo que sí estoy seguro es que a su staff central sí había un pago, ¿ok? Porque conocimos a 2, 3 personas de ahí y que eran los encargados de armarlo, subirlo y estarlo transportando. Aquí las fuentes dicen que pesaba el traje, sus trajes llegaron a pesar hasta 150 kilos, pero yo creo que hasta más, porque eran unos andamios, unas cosas así enormes donde se trepaba él, y allá iba en el derrotero. Pero fíjate que en la época del Paseo Montejo, cuando estaba el desfile de Corzo ahí, pues realmente era todo un espectáculo, Marcelo Sánchez. Sí, claro. Ahora,
Y estoy intentando recordar, comparativamente hablando, con Pompidou, que también hacía este tipo de cosas. El rey del carnaval. Y también fue rey del carnaval. Pompidou, ahí el staff pondrá la foto de Pompidou, se la encuentra. Y también van ustedes a ver aquí, pues, algunos desfiles donde participaron ellos. Pero realmente, en el caso del personaje de que estamos hablando, que es Marcello Sanguinetti, sí se dedicaba con mucho tiempo y se dedicaba además con mucho esmero en hacer sus disfraces y sus estructuras, porque ya no eran disfraces, eran estructuras realmente disfraces. Como usted puede estar viendo las imágenes, aquí están, y si tenemos la oportunidad de tener algún video, esperemos, pues aquí va a pasar a través de México Inteligente. ¿Qué más tenemos? Bueno, y entonces su primera pues, vamos a decir, participación como rey de carnaval fue en 1980. 1980. Él dice que tenía el interés de ser rey de carnaval. Él ya había participado en dos carnavales anteriores y es cuando se inscribe y entre o sea, compite contra 7 más participantes. Entonces allá menciona la anécdota de dónde sale su nombre, ¿no? O sea, vamos a decir que su nombre real, de Rey Feo, que cuando estaba en el concurso, que estaba bailando, todos le gritaban que guapachoso, tropicalísimo. Y menciona que entre el público había un señor de nombre Alberto Bates Ceballos que le gritó jacarandoso entre el público. Y él lo oye y le gusta ese apodo, es el sobrenombre, y es el que adopta para su participación como rey feo del carnaval y se convierte en jacarandoso primero. Esta nota igual la saqué del diario, de un artículo del 20 de octubre de 2022 del Gobierno de Yucatán, del reportero Israel Cárdenas, que le hace una entrevista directamente a Jacarandoso y él lo manifiesta en esa entrevista. El único año donde no participa Jacarandoso es en el 2013, porque es cuando pasan el carnaval a Plaza Carnaval, a Xmacuil. Entonces él como protesta, pues dice, no estoy de acuerdo, es de las gentes que seguían, pues querían seguir con la costumbre de que el carnaval sigue en un Paseo Montego. Que hay que tener en cuenta que el carnaval ha sufrido en toda su historia, desde épocas de la colonia que existe el carnaval, se sufrió varias modificaciones. Antes el derrotero era de Santiago a Mecorada, era una vía así, una circunvalación después de Montego, que si salía de San Juan hacia Montego, a Releche, o sea, siempre ha tenido modificación. Ahorita yo creo que la ciudad ya necesita carnaval que salga de la ciudad, y bueno, y al final cuando él decide participar a partir del siguiente año, porque pues dice, es una tradición, como comenzamos tradición, y tiene que seguir. Y yo creo que él entendió que pues también los tiempos cambian y hay que irse a... de hecho, él en el 2019, el Comité Permanente del Carnaval le otorga un reconocimiento por los más de 40 años participando en el carnaval. Empezó a participar, según lo que leí en las fuentes, a partir de más o menos 1978. Y pues entiendo que hasta su muerte, que fue el 19 de octubre de 2022, él participó cada año. La muerte realmente no encontré las causas, entiendo que fue una muerte repentina, un infarto, una cosa así. Y es pues cuando él fallece, que sus familiares pues dan la noticia de que ya había fallecido, un personaje icónico, lamentablemente falleció, porque yo creo que todavía le quedaba varios años de participación. Era una persona de unos 60 y tantos años, pues todavía le quedaba algo de cuerda, ¿no? Sí, o sea, cada vez empieza a presentar algunos problemas de salud desde unos años antes. No sé si debido a su sobrepeso o si el sobrepeso era consecuencia de algo más, no lo sabemos, pero incluso empiezan a espaciarse esos famosos ensayos y que antes veíamos, pues se hacían ya en muchas ocasiones. Me acuerdo que se alcanzaban a ver en San Sebastián, los últimos años que yo lo pude ver, ya muchas veces sin la presencia de Marcello Sanguinetti. O sea, practicaba su equipo, ya tenía un equipo de instructores de baile
ya no era, ya Marcelo Sanguinetti pasó de ser un aficionado al carnaval a ser prácticamente un profesional del carnaval. Él tenía yo un equipo de baile, tenía equipo de diseño, tenía equipo, un personaje admirable en la parte de que se aferró a esta festividad, se volvió, como tú dices, acertadamente un ícono de esta fiesta, fiesta anual, y realmente sí hubo un fuerte sonido de jacarandoso, incluso a nivel internacional. Yo quiero decirte que una vez en los Estados Unidos a mí me preguntaron si venía yo de Yucatán y entonces tú eres jacarandoso. Realmente me sorprendió, sí, cómo no. De verdad lo has dicho. No, eran americanos, eran gente de allá, de los Estados Unidos norteamericanos. Sí, era gente de allá que me lo preguntaron. Incluso le dije, no solamente lo conozco, fui vecino de San Sebastián y vecino de Jacarandoso, ¿no? Que obviamente pues a mí me llevaba más edad, ¿no? Que la que yo tenía. Yo ya era un niño, ya era un hombre hecho y que estaba ahí haciendo su show. Sin embargo, nos gustara o no nos gustara, quiero decir que había gente que no nos gustaba a veces porque nos ocupaban las canchas de básquet o nos ocupaban o hacían ruido en las noches, pero era todo un ícono. Era un ícono reconocido. A su muerte, mucha gente de San Sebastián lo sintió. Hubo un recorrido a su nombre. Hoy le podemos encontrar a nuestro staff. Hubo un recorrido ahí en su honor. De esto, creo que hubiera sido muy importante que en las festividades actuales se hiciera algún reconocimiento permanente, ¿ok? Porque al igual que Pompidou, no marcado lo de las diferencias, realmente es un ícono que estará y perdurará en la mente de los yucatecos. Pues ahí está, para para la alcaldesa o un próximo alcalde, así como le han hecho su reconocimiento a Manzanero, que les han edificado estatuas, a Miguelito, el del rey de los pastelitos del béisbol, pues también sería bueno que más allá en Plaza Carnaval hacerle su reconocimiento. Y en el mero San Sebastián, En el mero también, San Sebastián, Sebastián, que recuerda con mucho cariño a Jacarandoso, el lugar donde él creció, el lugar donde él desarrolló toda la gran parte de su vida, en donde desarrollaba sus escenas, yo creo que San Sebastián aquí entra por mucho en la escena con esta persona. Es correcto. Así que, pues, nuestros saludos a todos San Sebastián, a mis vecinos de San Sebastián, a los que compartieron conmigo mi infancia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en México Inteligente. Y este fue el personaje de la semana en Yucatán en el tiempo. Bueno, amigos, vamos a continuar en este momento y viene la sección de los comentarios de la semana. Aquí vamos a ver quiénes tuvieron la habilidad de contactarnos la siguiente semana. Entremos a la sección los comentarios de esta semana. Tenemos aquí a la doctora Mariana Domínguez, que nos saludó a todo el staff de México Inteligente y nos deseó mucho éxito. Gracias, Marianita, como siempre, participando y apoyando los canales de México Inteligente en todos sus programas. Adelante, Cintia. También nos preguntó que si Eligio Ancona era una de las escuelas de San Sebastián. No, Marianita, no me digas eso. Eligio Ancona no es ninguna de las escuelas de San Sebastián. En San Sebastián, entre las escuelas más importantes está la María Antonia Ancona, que es la que está enfrente al parque que antecede a la iglesia. Y a un costado de ella, a su costado izquierdo, si la vemos de frente, está la Cepeda Peraza, la Manuel Cepeda Peraza. Ambas escuelas tuvieron su época, tuvieron primaria, secundaria y hasta preparatoria nocturna para trabajadores. Al menos la recuerdan la Cepeda Peraza de esa condición. Y a la vuelta está el kinder perteneciente a la María Antonia Ancona y la Avelino Montes Linaje, que también está ahí sobre la calle 75, entre 72 y 74 está la Avelino Montes Linaje, que esa escuela, esta es una escuela particular. Ahí está. Y también está la Luis Álvarez Barret, pero esa ya más pegada hacia la de la ermita. No sé si sigue existiendo la Luis Álvarez Barret, pero no estaba en el show. Así que contestada tu pregunta. Sí, la Eligio Ancona, hay una sobre, no es San Sebastián, es Santiago.
sobre la 59, allá por donde están las funerarias del IMSS y las otras, hay una casa antigua que el arriba dice 1909 y León Ayala. Pero la escuela es Eligio Ancona, se llama. De hecho, tiene su manta que dice. ¿En dónde está? Perdón, Sobre la 59, yendo para Santiago. Cruzamientos no sé exactamente, pero ¿pero más hacia el centro o más? más hacia el centro. Ah, ok. Más hacia el centro. Después de por donde están las funerarias, como a 2, 3 cuadras de Santiago. Bueno, dado de que el tema pasado fue Eligio Ancona, Eligio Ancona, entonces a ver si nuestro staff puede encontrar allá una foto de la escuela Eligio Ancona o de las muchas, puede ser que hayan más, ¿eh? hay más, hay una frente al Injuve que es secundaria y prepa, que es la escuela estatal número 7, que es entre Eligio Ancona, y hay una en Ticula. Son las que según Las que conocemos, ahí está, pero no, San Sebastián no, Manita, no era. A ver, El doctor Rubén Enrique Tax Rosado, saludos y excelente programa. el doctor Enrique Rubén Cruzado, muchas gracias, doctor, el colaborador de otro programa de México Inteligente, platicando odontología, que viene muy buena esta semana que viene bastante bien. Así que gracias al doctor Rubén Enrique Tax Rosado. Y tenemos al doctor Enrique Castellanos. Felicidades a todo el staff de México Inteligente. Saludos desde Calquiní. Desde la hermosa tierra de Calquiní, el doctor Enrique Castellanos, como siempre, apoyándonos en estos programas que le encantan. Siempre nos ha hecho el comentario de que le fascinan los programas de Yucatán en el tiempo. Así que bienvenido y espero que nos esté viendo. Y manden otros saludos. De verdad, tus saludos nos llenan, nos reconfortan y los estaremos mencionando en los programas. Quiero decirles y anunciarles que el siguiente programa lo tendremos totalmente en vivo. ¿Sí? Jueves 27 a las 6 de la tarde tendremos el programa Abrir una empresa en Mérida, en Yucatán. ¿Es un sueño o una pesadilla? ¿Usted qué opina? No se lo pierda. Va a estar fantástico, sobre todo todos aquellos que quieren abrir una empresa, una pequeña empresa innovadora o los que lo han abierto a todos esta gente que inicia una empresa. ¿Realmente es un sueño? Se vuelve una pesadilla. ¿Usted qué opina? No se lo pierda, jueves 27 de marzo, 6 de la tarde, totalmente en vivo la transmisión. Aquí nos veremos. Ok, perfecto. Ahora continuamos con el tema de la semana. Y vamos a hablar en esta ocasión, escogí un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. En el marco de la guerra de castas, a mí todo lo que es el tema de la guerra de castas de esa época me fascina, ¿no? O sea, he leído mucho al respecto, ¿no? Y ahorita les voy a contar un relato que dentro de ese marco de la guerra de castas, que históricamente se conoce como los 15 de Espita o los 15 grandes de Espita. ¿Por qué? Porque fue una hazaña que si no es porque están los hechos históricos y hay hasta evidencia física, porque hay un monumento en honor a ellos, podemos decir que hasta puede ser leyenda, ¿no? Porque fue una hazaña bastante, pues yo creo que portentosa, ¿no? ¿Por qué? Los 15 grandes de Espita, en donde 15 espiteños se enfrentaron a un ejército de mayas rebeldes de 200 y los lograron repeler. Ok, Miguel, ¿dónde se encuentra Espita? Espita está en el oriente del estado, allá por entre, vamos a decir, entre Tizimín, Valladolid, Calotmul, por esa zona. Aquí está viendo usted el mapa de dónde se encuentra Espita, referente a Mérida, porque más vale la pena visitarlo. Hay veces los pueblos mayos de los que últimamente obtuvieron ese título. Fíjense, pueblo mágico, no se lo pierda. Aquí está Espita en el mapa, véalo. Y aquí también dice a qué distancia está en kilómetros, o sea, de la ciudad de Mérida. Unos 200 kilómetros, no sé exactamente, pero pues... Pero aquí tenemos el mapa en pantalla, lo estamos viendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Pues la situación en el estado, estamos hablando del principio de 1850, nada más para, como siempre, hay que poner un poco de contexto. Ves que sabemos todos que a finales de julio de 1847 estalla la guerra, lo que se conoce como la guerra de castas, con el fusilamiento de Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá, que fue descubierta una conspiración de los mayas, levantarse en armas, precisamente derivado de promesas del gobierno que no fueron cumplidas,
y que ellos los utilizaron como ejército precisamente en la guerra contra México, cuando se separa Yucatán, en donde además ellos adiestran en técnicas de guerras, de guerrillas, y toman conciencia pues, pues que ellos eran la inmensa mayoría en la población del estado, ¿no? Entonces, estalla en Tepic, en la madrugada del 29 o 30 de julio de 1847, con el asesinato de toda la población blanca del estado, o sea, perdón, de Tepic, y de allá empieza, vamos a decir que como una oleada del oriente y del sur hacia lo que es la parte norte, donde está la ciudad de Mérida, van avanzando y van arrasando con todas las ciudades y pueblos que encuentran a su camino. Antes de tomar Mérida por ahí del mes de marzo de 1848, ya estaban esperando el ataque, prácticamente ya iban a desalojar la población del estado, cuando de repente se dan cuenta de que nunca llega el ataque, van viendo a ver qué pasa, y los mayas precisamente para abastecerse o sea, estaban ganando la guerra, pero no tenían que comer porque ellos eran campesinos, y entonces abandonaron sus milpas para ir a luchar. Entonces toman la decisión, pues a reprimenda de los jefes, de sus generales, pues ¿saben qué? Pues vamos a sembrar porque se va a morir de hambre nuestra familia. Y es cuando entonces el ejército yucateco, ya con apoyo del gobierno de México, que acaba de terminar la guerra con Estados Unidos, y le envía un apoyo de 150,000 pesos, armas y pertrechos, porque ya estaba en condiciones de ayudar al Estado, que es cuando se reintegra otra vez Yucatán, que estaba separado en ese momento, y es cuando entonces empieza la contraofensiva del gobierno en contra de los rebeldes mayas, y los van persiguiendo y se van refugiando ellos en lo que son las selvas del actual estado de Quintana Roo, que en aquella época pues eran zonas desoladas de bosques y de selvas, donde habían pequeñas aldeas mayas allá dispersas, donde había gente que nunca había visto a una persona de origen español o mestiza, y allá se fueron pues a recluir, donde fundan Chan Santa Cruz y otras ciudades que les servían pues de cuartel y de bastión, ¿no? ¿Tú te imaginas? Y hagamos una suposición. ¿Qué hubiera pasado si ese ataque sí se hubiera dado? Pues ¿Qué piensas tú que hubiera pasado? lo que pasó en aquella época, cuando eso se estaban sucediendo, Barbachano, Miguel Méndez perdón, de Santiago Méndez y Miguel Barbachano, que representaban a los dos partidos, por decir, hegemónicos en la península, que era el bando de Campeche y el bando de Mérida. Méndez de Campeche, Barbachano, Mérida. Pues vamos a decir que ellos están en pugna. Habían inclusive hasta con las fuerzas cuando no ganaba por elecciones, tomaban por la fuerza de las armas, y así fue toda la historia del siglo XIX de Yucatán y de México, ¿no? En ese momento era tan desesperada la situación que el que era gobernador anteriormente a él manda a su yerno, que era Justo Sierra, o rey de Estados Unidos, pues ofrecer a Estados Unidos a Yucatán para que lo agarre como una provincia de Estados Unidos y le apoyen contra la guerra contra los mayas. Al final de cuentas, eso fracasó. De hecho, todavía estaba en Estados Unidos cuando renuncia Méndez y toma en Barbachano la gobernatura. Y la situación era de que estaba tan desesperada, no había ya pertrechos, pólvora, armas, ya no había forma de defenderse. Más, tenía que hacer una orden ejecutiva, una proclama al pueblo para decir que se va a evacuar. La gente ya estaba lleno, ya más estaba libre el camino de Mérida a Campeche y los puertos de esa zona, ¿no? Cizal, Celestún, Campeche, la ciudad de Campeche, y además tenía la ventaja de que pues, estaba amurallada, ¿no? Que se iba a evacuar la ciudad, los iban a ir a los puertos y a ver cómo irse embarcando y salir, ¿no? Cuando uno llega el ataque, entonces iba a pasar, se iba a evacuar en el estado,
y los mayas rebeldes iban a estar pues, en posición de tomar completamente la capital. ¿Qué iba a ser? Eso sí, por la evidencia histórica, esto iba a ser una carnicería, ¿no? Si encontraban gente en la ciudad, la iban a asesinar. ¿Y qué crees que hubiera pasado a la postre? A la postre, Se iban a establecer en Mérida, iban a establecer un gobierno. ¿Cuál crees que? todo lo que después nos demuestra es que el maya regresó a su forma sencilla de vivir como había vivido durante milenios, ¿no? Ellos vivían en sus aldeas, tenían su casita de paja, su milpa, y con eso eran felices. Mientras tuvieran buena cosecha para darle de comer a su familia, con esto tenían felices. No tenían ambiciones. Quizás el maya que estaba en la zona, lo que pasa es que el oriente era como que más rebelde, como era la zona más apartada. De allá surgían todas las revueltas, y las de los mayas no fueron, pues la excepción, porque el maya que estaba en la zona norte, en la zona occidental del estado, lo que es la zona desde Valladolid, Mérida, Campeche, la parte de Champotón, toda esa zona, ellos pues ya estaban, vamos a decir que aculturados, ¿no? Hasta por allá habían diferencias de la forma de vestir, de interacción social, toda esa diferencia había. Entonces ese maya posiblemente, bueno, a estos los mataban, porque eran los mayas que estaban a favor del gobierno. ¿Ah? Pero vamos a suponer que si estos hubieran sobrevivido, a lo mejor sí ocupaba la ciudad y demás, pero en algún momento O sea, iban a llegar, iban a ganar una batalla. iban a incendiar y saquear la ciudad y le iban a ir a sí. Listo. Así hicieron así hicieron con Valladolid, así hicieron con Tizimín, así hicieron con Peto, así hicieron con todas las ciudades del oriente, y que iban avanzando, las saqueaban, las incendiaban y las abandonaban. Pendiente que luego el centro volviera a tomar la ciudad Es y correcto. volviera a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces prácticamente era una cosa que iba a marcar un suceso, pero no iba tal vez a hacer un cambio de Sí, historia. al final de cuentas estamos especulando, pero más o menos. ¿Qué era lo que uno quería especular sobre eso? Porque había muy interesante saber qué hubiera pasado. O sea, si iban a establecer una forma de gobierno o iban a... O sea, no lo sabemos. Ellos, en lo que es Quintana Roo, de hecho, hicieron vamos a decir, una nación independiente de facto, obviamente gobernados por usos y costumbres, pero una sociedad que funcionó y funcionó por varias décadas. ¿Ah? Y de hecho es la única en toda América española, evidencia donde hubo vamos a decir que una nación indígena independiente al gobierno, porque ellos estaban allá. Ojalá y puedas preparar un programa de eso, porque debe estar... Pues ya hemos hablado de la guerra de castas, pero Sí, pero este hecho de tener una nación o un estado independiente indígena es muy poco conocido y yo no lo sabía. sí, Entonces, sí. habría que... Es parte. Lo que pasa es que siempre está enmarcado dentro del tema de la guerra de castas. Pero si tú lees autores de la guerra de castas, te lo mencionan. Ellos tenían su poder. ¿Ellos para qué? ¿Qué es lo que les decía? Ya para 1850, que ellos ya se habían sido replegados a ¿cómo se llama? A Quintana Roo. Y ellos comerciaban con los ingleses de Belice. Ujú. Iban a las poblaciones que se empezaban a ocupar, como es en este caso, iban, atacaban, saqueaban, agarraban recursos que iban a vender a los británicos a Belice para tener, comprarles fusiles, pólvora, plomo para elaborar balas, y otros insumos, ¿no? Que ellos necesitaban para seguir la guerra. Que las poblaciones, muchas poblaciones durante décadas nada más quedaron abandonadas y nada más eran bases militares, que era como una frontera donde trataban de contener esas incursiones que se iban dando por temporadas, vamos a decir. Ok. ¿Ah? Y en el caso de los ocupas, estamos hablando en principios de 1850, ya los mayas están replegados, pero siguen atacando las poblaciones
vamos a decir, fronterizas, sobre todo de las partes orientales y la parte sur. Allá para más o menos febrero de 1850, el coronel Juan José Méndez empieza vamos a hablar, una campaña en contra de los mayas de la zona de Cruxchen, donde habían estado establecidos allá, su base había estado atacando pues allá en la zona. Entonces conforma un ejército de 1,000 hombres que agarran de Valladolid, de Tizimí y de Espita, que es precisamente esa zona oriental que habíamos visto hace un momento en el mapa, y van prácticamente en contra de los reductos o de las bases de los mayas rebeldes. Para esa época más o menos ya había dos curas, que era José Canuto Vela y José Antonio García, que habían ido a ver a los mayas rebeldes y habían ofrecido una amnistía, y las personas que le pusieran las armas se les iba a perdonar y se les iba a reintegrar a la sociedad, pero pues lo rechazaron, ¿no? Y entonces, aprovechando que pues tomaron soldados de esas poblaciones, pues quedaron desguarnecidas. Entonces, Florentino Chan planea un ataque sabiendo que se estaban moviendo las tropas hacia la zona de Cruxchen, pues una estrategia para atacar el pueblo de Chemar, que estaba pues obviamente pues, desprotegido o pobremente protegido. Y uno de sus lugartenientes, de nombre Almino May, le dice: ¿sabes qué? Vamos a atacar Espita. Espita está menos guarecido que Chemar. Entonces deciden atacar la población de Espita. Para la madrugada del 15 de febrero de 1850, por el barrio de Zapcanol, del camino que entra de Calotmul, de la parte sur de Espita, empieza una gritería y los balazos allá entrando a ese barrio, y obviamente enseguida la voz de alarma pues en la población de que vienen los mayas rebeldes, y todos corren a refugiarse en la iglesia, que era el lugar del punto de reunión, que servía además también como parapeto y fortaleza. Y los que no alcanzaron, pues se escondían en sus casas, se subían a los techos, se salían detrás de los matorrales en sus patios, o si tenían alguna cueva o un pozo, se metían allá a esconderse, porque el que encontraba lo pasaban al machete. Y solamente se logran armar 15 habitantes, entre jóvenes, ancianos, incluso algunos casi niños. Pues toman con fusiles, con hachas, con machetes, con lo que tienen, y corren a la plaza a preparar la defensa. Estamos hablando nada más de 15 personas, porque para esta hora muchos ya estaban en el campo, labrando, o sea, haciendo sus labores cotidianas, porque mucha gente se fue a poblar a recuperar lo que habían perdido, y ellos estaban pues trabajando para volver a establecer la economía y pues el renacimiento de la población. Y no solo el caso de Espita, fue muy común en en todo el oriente del estado. Y precisamente las ciudades y poblados que eran reocupados eran los que atacaban nuevamente, y allá se llevaban gente que los utilizaban luego de esclavos, o los sacrificaban, o los asesinaban, o se llevaban a las mujeres y las ponían, pues obviamente las violaban, las ponían al servicio de ellos y demás, ¿no? Entonces, de los 15, 6 se parapetan en el atrio de la iglesia, y con un nutrido fuego logran repeler a capitán Juchín, que penetraba por el sur de la plaza, precisamente del camino de Calotmul. 5 más en la zona, en la parte oriente de la plaza, había una trinchera. En la época de las guerras de castas era muy común que con albarradas hicieran trincheras, y empiezan a defender el oriente, y 4 más se encubren el ángulo norte, haciéndole frente a una sección del capitán Chell. El ejército maya estaba comprendido por 150 fusileros y 50 macheteros. Nada más los estaban, pues vamos a decir que haciendo de resistencia 15 personas nada más, entre ellos algunos casi. La diferencia era importante. Era abismal. Era el 10% del otro. Exactamente, era abismal. Y además, imagínate,
¿cómo defiendes en esa época que andaban con armas de avancarga, eso es lo que en maya le llaman los ishbubizones, que es es un fusil que le pones la pólvora, le pones un taquete, le pones la bala, tiene que atacar y aquí en la cazoleta ponerle Tardas en armar una pequeña porción de pólvora y el percutor tiene una pedernal que da chispa y obviamente también tenían machetes y tenían y la recarga de fuego era muy difícil. era muy difícil. Tuvieras un arsenal de armas. Que tenía varios cargados, ibas cambiando, pero pues vaya, en ese caso los agarraron por sorpresa completamente. En la primera, bueno, entonces ya quieren penetrar a la plaza y en la primera enfrentamiento cae mortalmente herido el capitán Chell y uno de sus sargentos principales entre los Qué buena puntería, ¿no? Pues sí, entre los defensores. El líder. Exactamente. Wow. Bueno, uno de los líderes, ¿no? Y uno de los defensores quedó con una herida de consideración en ese mismo inicio, un joven de nombre Francisco Ojeda Bonilla. Cuando ven caer a sus capitanes y retirarse en desorden, se desconciertan los atacantes. Entonces uno de los defensores de nombre Antonio Ojeda Otiveros, junto con los 4 que estaban, les grita: señores, al machete. Y entonces salen corriendo detrás de los atacantes. La verdad, algo bastante temerario, ponen por la Arriesgado, claro. ¿cómo se llama? Porque mataron a Iguadiro, ¿no? Y en ese momento los mismos defensores empiezan a gritar: ahí viene el auxilio, como diciendo que venían tropas de refuerzo. Y todo ese desorden, pues ayuda para que de los males se terminen retirando. De entre vamos a decir, las pérdidas en la refriega, los atacantes dejaron 3 muertos en el campo de batalla, uno más a las afueras, que apenas les dio chance de enterrarlo, un herido, y entre las personas del pueblo mataron a 6 personas a machetazos, las que encontraron en Hallazgo. Sus casas, el que no lograron poner este auxilio, mataron a 5 o 6 personas. Y hubo 6 heridos, entre ellas la señora Eleuteria Torres y el joven Ojeda Bonilla, que está entre los defensores. Voy a dar lectura a los defensores de la despita, los 15 grandes despitas, como se le conoce coloquialmente. Es Felipe Cetina, José María Peñiche, Francisco López Peñiche, Juan Antonio Ontiveros, Gregorio Quiñones, Feliciano Peñiche, Guillermo Paz, Manuel Patrón, Nazario Ojeda, Santos Cetina, Bernabé Peñiche, José Moreno Argáez, Remigio Chávez, Cornelio López y Francisco Ojeda Bonilla. Hay muchos apellidos Peñiche. De hecho, hasta donde yo sé, todas las personas que se piden Peñiche son originarios de Despita. No sé si sabías eso. No sabía. Pero me han comentado, ¿no? O sea, si alguien lo sabe. Sin embargo, es apellido español. Sí, claro. Entonces, y de hecho no estoy escuchando prácticamente apellidos mayas. No, le de los mayas eran los atacantes. Estaba todavía que poblando la población. O sea, llevaban apenas para diciembre de 1848 habían recuperado otra vez la población y la encuentran completamente en ruinas, todo incendiado, saqueado. O sea, es más, las gentes que asesinaban allá se quedaban allá los cadáveres, se encontraban los huesos allá de la sopilotera, eran completamente abandonadas. Y pues eran realmente pocos, ¿no? Y también con mucho riesgo, porque tú estás en una zona que sabías en qué momento, no sabías qué momento te iban a atacar. Pero además, qué valientes, ¿no? De enfrentar esto. Yo me imagino que salvaron a muchísimas familias de la muerte. Sí, claro. La gente que llegó a alcanzar la iglesia o se lograron esconder bien en sus casas, pues esas personas sí salvaron la vida. Y ellos mismos, ¿no? Porque sí. Que si estos no se hubieran atrincherado y hubieran respondido, pues esto hubiera sido diferente. Mira, yo siento que, y hay otros relatos de la guerra de castas donde en estas situaciones desesperadas
logran pues defender, ya cuando hablamos de la masacre de Tecachi, ¿Sí? que un pequeño grupo se logra parapetar en el Palacio Municipal, pues lograron defender igual un ejército muy grande. Pero es que, bueno, si tú sabes que si te van a agarrar, no te van a decir, te vamos a perdonar, te vamos a ser prisionero de guerra, claro que te van a maltratar, pero hasta allá, no sabes que si te agarran, te van a destrozar a machetazos. Bueno, pues dices, pues me la No te queda rifo, más, no me claro. queda más No que te queda entonces más. rifármela. Bueno, y después de eso, pues obviamente los jugadores Sebastián López de Hierro, Tomás Peniche Gutiérrez, marchan contra Espita y hacen vamos a decir que una contraofensiva a Sibisquén, donde capturan bueno, donde está el cuartel principal del capitán Uchín, donde se hicieron muchos muertos, capturan a muchos prisioneros y entre ellos dos atacantes de Espita. Quedan a 144 mayas que recogieron en el camino, y ellos ampararon a la amnistía que mencionamos de los curas que le ofrecieron a los mayas, que si entregaban las armas les iban a ser perdonados. Entre los mayas atacantes agarraron a un prisionero que estaba herido, que se lo abandonaron, y pues obviamente lo pasaron por las armas por los defensores. Y pues vaya, este es el relato de la... Muy interesante, pero decías que sus nombres están en Espita. Cuenta. En Espita, correcto, qué bueno que me lo dices, se me estaba pasando. A la entrada precisamente sur de la plaza de Espita, precisamente de ese camino que entra a Calomul, si tú vas a Espita, y de hecho lo estamos viendo ahorita en imágenes, hay un obelisco que es un monumento precisamente a los 15 grandes de Espita. Es lo que te digo, lo puedes subir inversible, pero hay en el hecho está recolectado, nadie ha dicho que haya sido falso, y hasta hay un monumento en honor a esas 15 personas que hicieron esa proeza de defenderse de un atacante inmensamente mayor de 200 personas. Pues vaya, está la evidencia de economeros histórica y física con ese monumento que levantaron en honor a estos defensores. Bueno, es que desgraciadamente cuando existe un problema, como mencionaba Miguel, ya donde tu opción es la vida o la muerte, pues creo que sale otra persona de ti misma para defender. Es lo que está pasando ahorita. Yo comentaba con algunas personas con la delincuencia, ¿no? Desgraciadamente tú ves que ahorita la gente que en lugar de amedrentarse a los delincuentes, les responde con armas de fuego, pues hace que ellos corran y que se vayan. O sea, finalmente está pasando de que la gente que está aprendiendo a defenderse por sí misma, pues está sobreviviendo a estos ataques, ¿no? Muy diferente cuando te asaltan y no tienes nada, pues cruelmente, pues ya conocemos la crueldad de los delincuentes, pues formas parte de esta estadística, ¿no? Porque, y es muy común, véanlo en las redes sociales, véanlo a través de este medio, como incluso mujeres que cuando son atacadas por gente armada, repelen el ataque. Sabemos el riesgo, pero como tú dices, es exactamente lo mismo. Si tú sabes que si no lo haces, pues no te va a ir bien, Claro. pues ya te juegas. Y es que el que está armado también corre el riesgo. No, pues hay situaciones en donde ya no corres ningún riesgo. Es inminente lo que te van a hacer y a ti o a tu familia, y que desgraciadamente tienes que defenderte al estilo el viejo oeste, que ya ves que lugares como por ejemplo Texas es un lugar tremendamente armado. Claro. O sea, tú te metes a un rancho en Texas o te metes a una casa en Texas sin permiso y pues corres el riesgo de que te metan unos cuantos balados ahí, ¿no? Porque precisamente la gente cuando ya encuentra una deficiencia de Estado de Derecho, pues se tiene que defender. Además, para los Estados Unidos, el gringo es no me acuerdo qué número de enmienda es, pero el derecho a tener y portar armas es un derecho constitucional para ellos. Bueno, es que es el derecho a tu legítima defensa, ¿no? Claro. O sea, incluso hay memes, o no sé si son memes o son actuados, en donde gente que llega, se baja armada y cuando ve que el otro está armado, hasta le cambian el tema, ¿no? Claro. Les dice, sí, síguele para acá y, o sea, esto nos está empujando a esto. Y yo creo que esta gente de Espita, estos 15 grandes de Espita, les aconsejamos, les invitamos a que vayan a ese hermoso pueblo de Espita. Saludos a toda la bella gente que vive ahí. Les invitamos
a que lo visite y vea este obelisco, que ya lo vio en pantalla, véalo, disfrútelo. Ahora usted aquí en México Inteligente se entera de qué es ese obelisco y a quiénes está dedicado. Entonces usted imagínese como me ha pasado a mí desde que estoy gustosamente apoyando este programa, disfrutan ahora en forma diferente la manera en que ven a los pueblos. O sea, ahorita ya tengo muchas ganas Ya de de lo repite, que es un pueblo mágico. ya tengo muchas ganas de ir a verlo. Sí, es un pueblo muy bonito, yo lo conozco y me gusta mucho. Tiene su encanto colonial y pues vaya, y ahorita aprovechando que es pueblo mágico, pues tiene sus hoteles, tiene sus restaurantes. Hay que ir a verlo porque imagínate, te imaginas cómo sucedieron las cosas Es correcto. y ya Además, cambia la... tiene una plaza muy bonita y tiene una estructura así bastante peculiar, ¿no? Porque está la iglesia, aquí está el palacio, el palacio está en alto, tiene su corredor muy bonito con sus barandales de hierro forjado, y al sur de la iglesia, a un costado, está precisamente el obelisco y el camino a Calakmul. Fíjate, nuevamente se demuestra que Yucatán, en esta hermosa tierra del Mayab, hay gente como pasó con los piratas, como ha pasado tantas veces, hay gente muy valiosa que ha logrado proezas que pues no están en los libros, Miguel, y a veces ni siquiera te enteras, pasas una vida Están los libros, pero están, ¿cómo se llama? ocultas. Hay que investigar, si lo mencionan de forma muy superficial, o no son, ¿cómo se llama? Historias que estén tan Difundido. difundidas, es correcto. Es Perfecto. correcto. Pues ahí está los 15 grandes de este hermoso pueblo mágico. No se lo pierda. Vale la pena que usted lo visite. Vale la pena que usted pase por allá porque es parte de la cultura de Yucatán. Y no se lo pierda. Vaya usted a estos pueblos mágicos en donde realmente va a aprender y a disfrutar el lugar. Saludos a todos los espiteños que nos ven y que ojalá y nos vean muchos porque conozcan la historia de su magnífica ciudad. Vámonos en este momento a la sección de las efemérides del programa. ¿Qué efemérides tenemos hoy, Miguel? Tenemos poquitas, tenemos ¿cuántas? Unas 3 efemérides, no 4, menos, 6. Haciendo remembrar El presidente, Sí. pues está lo extraño, ¿no? Bueno, tenemos que el 3 de marzo de 1869 fallece en la ciudad de Mérida General Manuel Cepeda Peraza, que fue un liberal yucateco que luchó contra la dictadura de Santa Anna y contra el imperio Maximiliano. En alguna ocasión ya hemos hablado de hechos relacionados con esa época. Correcto. Fue gobernador de Yucatán y decretó la fundación del Instituto Literario del Estado, que posteriormente, más tarde, se termina conformando lo que es hoy la Universidad Autónoma de Yucatán. El 15 de marzo de 1851 fallece en la Ciudad de México Andrés Quintana Roo, patriota yucateco, y además formó parte presidió el Congreso de Chilpancingo, casado con Leona Vicario, y además, pues vaya, ambos fungieron en la independencia de México, y sus restos reposan en la columna de Independencia, junto con otros ilustres de la época de la independencia. El 16 de marzo de 1857, la Junta Directiva de Caminos, presidida por Juan Miguel Castro, comunica al gobernador Santiago Méndez haber terminado el camino de Mérida a Progreso. Entonces, ¿Cuándo fue eso? el 16 de marzo de 1857. ¿El gobernador era qué es? ¿Santiago Menéndez? Santiago Méndez. ¿Méndez Uno, o Meneses? no, Méndez. Méndez, Uno, ok. previamente de la época entre los mendistas y los barbachanistas, es Santiago Méndez, suegro de Justo Sierra, abuelo de Justo Sierra Méndez, el secretario de Educación de Porfirio Díaz, y vaya, el campechano más ilustre que existe, ¿no? Bueno, durante su gubernatura entonces se crea el camino. El camino, en una de sus tantas gobernaturas se crea el camino en Mérida por Progreso, y Juan Miguel Castro es el fundador de Progreso, ¿Sí? el Progreso de Castro, claramente. Cierto. Pero bueno, ahí está. Tenemos otra. No, ya son todas, ya pues Las efemérides, ahí están las efemérides que nos anunciaron hoy en el canal de México Inteligente. Pero vámonos ahora sí a la sección
del libro del programa. Déjame comentarte que yo antes de venir al programa fui a la presentación del libro. Es un libro que casualmente me enteré ayer, vi en redes sociales que se iba a hacer la presentación. Primero me comuniqué a la editorial para saber dónde lo podía adquirir, pero como que todavía iba a hacer la presentación, estaba como una especie de preventa. Me dice, pues mañana en la presentación y si no, después se comunica con nosotros para... Y bueno, voy a aprovechar a hacer un espacio en mi agenda y me fui a la presentación. O sea, no tuvo muy buena la promoción que le dieron a esta presentación. No, sí está, porque inclusive yo lo vi en una cápsula del joven historiador Miguel Ceballos, que habla de la historia de Yucatán. Él se fue a presentación en la Ciudad de México. Están viniendo de la Ciudad de México de presentar el libro. Ok. Y yo cuando lo vi, para empezar, es un tema más o menos de la época del tema de hoy, que es poco tratado, o sea, poco conocido, y él le da un enfoque muy interesante. El libro se llama, ahorita lo vamos a ver, estamos viendo en pantalla, se llama País Mortífero. El autor es José Ángel Coyocú, que es un historiador yucateco, que escribió sobre esta etapa de la guerra de Yucatán contra México, en la época que Yucatán se separa de México, por allá de 1840, y Antonio López de Santana envía un ejército para poner el orden y para reintegrar a la provincia de Yucatán, que en aquella época era toda la península, los 3 estados que la conforman el día de hoy. La razón por la cual se separaron era, ya lo hemos comentado igual cuando hablamos del tema, pues porque se saltaron al momento de volver el gobierno de tipo central. Yucatán había puesto para unirse, adherirse a México, la condición de que el gobierno sea federal, entonces se separan. Inclusive hay la proyección de repente de promulgar una república independiente, la cual no se llegó a concretar, si bien en el Congreso de la Cámara de Diputados se aprueba, en la de senadores no, y así, pero de facto estuvo separada de México. Entonces manda Santana por su expedición punitiva y se enfrentan primero, pues allá se desembarcan y toman la zona por allá de Lerma en Campeche, pero la ciudad muralla de Campeche no la pueden tomar. Entonces es cuando deciden atacar Mérida, desembarcan en Telchac y empiezan a pasar, pero en toda esa guerra, en toda esa campaña, que es el enfoque que le da el autor, no solo se enfrentaron a los ejércitos, sino que además se enfrentaron a las condiciones tanto geográficas como de clima, de fauna y demás que había aquí en Yucatán. Entonces prácticamente la misma península se volvió en un arma en contra de los invasores que venían del centro del país, acostumbrados a un clima más fresco, más benigno, y vinieron aquí, pues ya sabes, los calores que hace, y además se enfrentaron a la fiebre amarilla, que eran contagiadas por los mosquitos, a las plagas de mosquitos, a aguas estancadas en las zonas pantanosas, por la misma fauna, alimañas y demás, el calor. Y todas esas cosas contribuyeron, además de que los defensores utilizaban los mismos elementos que tenían, podemos hacer trincheras. Hacían trincheras con troncos espinosos o con las piedras que habían tanto en la península. Y esas técnicas de guerrillas que después a los mayas les sirven para la guerra de castas, se aplican en esa campaña, ¿no? Y es lo que nos habla aquí el autor. No lo he leído, obviamente esto ahorita. Y no tiene con quién se metía. Exactamente. Se metieron con los yucatecos. Y terminó con la rendición del ejército de mexicano, pues a favor de los yucatecos, que además también te explica cómo es posible, te dice lo admirable o la situación de que pues, se enfrentaron a un ejército profesional, porque el de Yucatán estaba formado por milicias, o sea, eran voluntarios. Entre ellos mayas, mestizos, blancos, que se unieron, pero era gente que no eran soldados profesionales, no eran tanto los soldados profesionales, porque, pues vaya, en esa época era una zona pacífica, ¿no? Pero entonces se enfrentaron al ejército de México y pues lograron vencerlos con ayuda del clima y de todas las inclemencias que hay acá. Pues qué bueno que lo presentó en México, porque estas cosas a veces se quedan en lo local. Así que hay muchas actividades
diría no dejar la oportunidad de presentarlo, porque estos libros son unas auténticas joyas y desgraciadamente muchas veces, y aquí no espero que sea un éxito y que haya muchas más reimpresiones y ediciones, pero a veces sale la primera edición y después ya no lo consigues. Entonces aprovechen para conseguir. Mientras tanto, pues queremos felicitar de verdad a José Ángel Coyoc Pu, quien es el autor de este pequeño libro. Pues presumirles que al licenciado Miguel Fernández le autografió, aquí está el autógrafo del autor al licenciado Miguel Fernández Montilla, lo que a México Inteligente obviamente nos da muchísimo orgullo porque pues es parte del equipo, así que muchas felicidades y esperemos que Miguel luego lo preste o veamos qué hace para que Claro que sí. podamos leerlo. O aprovechen para adquirir O adquiéranlo porque realmente el apoyo económico que esta gente recibe después de toda esta investigación y de todo este esfuerzo, pues realmente les sirve, les vale. Sabemos que no siempre se puede apoyar, pero le invitamos a hacerlo si usted está en posibilidades. Miguel, ¿encontraste la editorial? Sí, la editorial es Capulín Taller Editorial, lo pueden googlear. Encuentren sus redes sociales y allá salen los correos. Se comunican con ellos y ellos les dicen dónde pueden adquirir el libro o inclusive se ponen de acuerdo con ustedes para hacerles llegar su ejemplar. Exacto. Y si usted tiene más dudas, comuníquese con nosotros, déjanos un mensaje y nosotros les damos la información correcta del libro. Debe estar fantástica. Acuérdense que el libro trata exactamente de por qué el ejército yucateco pudo, la milicia yucateca, como es el licenciado Miguel Fernández Montilla, pudo Vencer a un ejército totalmente profesional, cosa que nos parece raro porque la historia ha estado marcada de este tipo de acontecimientos. Recordamos la guerra en Vietnam, la guerra de Corea, guerra de Afganistán, guerras en donde pequeñas milicias se enfrentan a los grandes ejércitos mundiales y terminan venciéndolos porque ese es el problema, que la guerra entre milicia y ejército pues no es igual porque tienes que estar persiguiendo a la milicia, ¿verdad? Y eso pues es desgastante para cualquier ejército. Ya saben que vienen de guerras más grandes y creen que pueden vencer a esos pueblos que crean milicia y que por supuesto se defienden porque están defendiendo sus propios países. Así que ahí está el libro del programa Yucatán en el tiempo. Nos despedimos, Miguel. Tenemos que como cosas finales. Pues nada, pues espero que les haya gustado el programa. Tenemos el próximo programa desde aquí a 15 días. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Vamos a tratar de temas pues más empresariales, ¿no? Y espero que les guste, les sirva. Creo que les va a servir porque muchos de ustedes son gente emprendedora que piensa poner un pequeño negocio, una pastelería, una tortillería, una pequeña tienda. Queremos realmente mostrar la realidad, porque pues muchas empresas hay los organismos estatales y no de emprendimiento, pero ¿cuál es la realidad? Y no solamente una empresa constituida, quizás pequeña, pero pues con una sociedad, con los permisos de funcionamiento, las licencias, pero todo eso que conforma que estén. Bueno, a veces eso es lo ideal, pero desgraciadamente no siempre se puede arrancar así. Hay gente que empieza con lo poco que tiene y que sabe que ir a comprar permisos y eso, pues obviamente le va a devastar la economía. Claro. Por eso queremos hacer este programa que viene al programa de hacer una pequeña empresa en Yucatán. ¿Es un sueño o es una pesadilla? ¿Usted qué cree que sea? Y vamos a abarcar el tema con toda la seriedad posible, tomando en cuenta que pues yo no soy profesional en ello, tampoco creo que tú tengas toda la gama del área empresarial, pero intentamos que para usted sea información valiosa. Además tenemos invitado, Miguel. Sí, tenemos invitado al licenciado David Castro, que es pues también tiene un podcast. Él habla mucho de finanzas precisamente. Y pues vaya, nos va a colaborar ese día con nuestro. Pues ahí podemos complementar. Y yo soy un pequeño empresario, tú estás metido en el área laboral de forma profesional y obviamente pues la gente que viene también está metida en ello. Así que creo que vamos a tener muy buena información para usted. No se lo pierda, no se pierda. Levantar una empresa en Yucatán, ¿es un sueño o es una pesadilla? ¿Usted qué piensa? Así que
Bueno, muchas gracias. Vamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes el haber estado con nosotros aquí en Yucatán en el Tiempo. No se pierda, tenemos el martes próximo a la Asociación Dental Yucateca en el programa de Platicando Odontología aquí a través de México Inteligente. Martes 8 de la noche se mantiene el horario de este programa. Yucatán el Tiempo cambia a este nuevo horario, que son los jueves de cada 15 días a las 6 de la tarde. Estamos abriendo el abanico para introducir nuevos programas aquí en México Inteligente, el canal de la gente diferencial. Gracias, Miguel. Gracias, David. Muchas gracias. Cintia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y recuerden seguirnos en YouTube, en México Inteligente MX. Allá podrán ver todos los programas que se transmitieron en la temporada 1, temporada 2 y también la temporada 3, así como los de Platicando Odontología. Por mi parte es agradecerles su presencia, su apoyo, sus comentarios, sus likes, todo lo que los pequeños programas de contenido que pensamos que son de contenido inteligente requieren para conservarse y seguir adelante y cambiar esta filosofía o esta tendencia de ese contenido hueco que hoy día es el que permea y prevalece en las redes sociales. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas tardes, disfrute el día. Nos vemos, soy David Ricalde, el director ejecutivo de Sistemas Estratégicos y de México Inteligente, y le doy las gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, buenas tardes y que disfrute el día.